Hola, un saludo muy especial para todos. Estamos aquí para presentar el tercer y último video de la vida de Chejov, libro escrito por Irene Nemirovsky. Nos vamos a enfrentar al último periodo de la vida de Antón, que va de 1897 a 1904. Ya he explicado antes que no hay mucha rigurosidad en esto de la fecha, pero más o menos aquí está abarcado lo que vamos a exponer hoy. Bueno, antes de iniciar, quiero contarles que he comprado este libro, otra biografía de Chejov, está titulada Una vida, de Donald Reiffel. Este hombre es un experto en el autor. Esta biografía está muy bien valorada por la crítica. Y bueno, voy a iniciar un estudio de esta biografía y luego, si lo considero pertinente, estaré grabando algún video para compartir. Voy a comenzar esta exposición con una cita de este nuevo libro. Es un epígrafe con el que empieza el libro y dice: ¿puede uno postrarse ante la inteligencia de Tolstoy, sentirse admirado por la elegancia de Pushkin, valorar las búsquedas morales de Dostoyevsky, el humor de Gogol, y así sucesivamente? Y no obstante, al único a quien quisiera parecerme es a Chejov. Sergei Dolaktov, cuaderno de notas. Este libro, si les interesa, es de la editorial Plot. No la conocía, es una editorial como independiente, con trabajos muy especializados. Bueno, ahora sí, adentrémonos en la exposición de esta última etapa de la vida de Antón Chejov. Habíamos quedado en que él viaja a Yalta, le toca instalarse allí porque los médicos le han recomendado ese clima para mejorar su salud. Sabemos que él sufre de tuberculosis. Los temas que tenemos son los siguientes: el amor, Vera Komisarskaya, la llamaré Vera de aquí en adelante, una actriz importante en la vida de Chejov. Para la autora Nemirovsky le dedica algunas páginas a esta mujer, sobre todo para hacer un contrapunto con Olga Niperk y presentar cómo era la vida amorosa de Antón. La estadía en Yalta, el Teatro de Arte de Moscú, la muerte y el funeral. Esos son los temas que vamos a encarar. Y bueno, para empezar con el tema del amor, creo que es bueno que partamos de un comentario que tiene la autora acerca de cómo Chejov encaraba esto. Dice ella así. Dice: estaba poco capacitado para amar porque era demasiado inteligente y lúcido. Había un desacuerdo entre su corazón y su vida que lo obligaba a dar demasiado de sí mismo a personas que le eran indiferentes, para a continuación rectificar apresuradamente, o solo escondía sus verdaderos pensamientos con un recato doloroso. Bunin, uno de sus críticos más sutiles y penetrantes, pronunció palabras sin duda definitivas sobre Chejov. Ni siquiera los que estaban más cerca de él supieron jamás lo que pasaba de verdad en las profundidades de su alma. Bueno, para empezar con esto, porque en el tema del amor nos dice la autora, bueno, ya sabemos que Antón era bastante reservado, era un hombre que no exponía mucho sus sentires interiores, íntimos propios. Entonces no es fácil como adentrarse y conocer qué es lo que le pasaba a él, o qué sentía, o cómo veía él el tema del amor desde su propio punto de vista. Digamos que en los cuentos hay ideas sobre eso, pero no es tan fácil dirimir o determinar si esa es la idea que Antón tiene del amor. El caso es que, al parecer, él al principio, o bueno, en buena parte de su vida, sí tuvo coqueteos con damas, algún tipo de relación, pero no eran relaciones, o la autora, por ejemplo, no nos refiere a relaciones como que conocidas por las personas, cosas como institucionalizadas, este tipo como de tener una prometida o un noviazgo. Ya en la otra biografía, en el índice, vi cosas de este tipo, pero acá, en el libro de esta autora, que es del que estamos hablando,
y todo lo que se está diciendo aquí es sobre este libro. Aquí no aparece información sobre eso, simplemente se dice que él sí lograba cierto nivel de intimidad con algunas mujeres, pero que cuando había que dar el paso como a algo más comprometido, él se, se iba y lo hacía de una manera delicada, de tal modo que las relaciones no quedaban dañadas, sino que quedaban en términos estrictamente amistosos. Empezamos con esto, que es como la introducción a este tema del amor, y ahora hablemos de Vera, este personaje o esta mujer de la que nos habla la autora. Bueno, esta mujer, yo en el anterior video compartí la imagen que está al lado izquierdo. Y bueno, luego estuve buscando un poco más y encontré esta otra imagen de estas que actualizan con herramientas digitales que las mejoran y las actualizan. ¿Por qué vamos a hablar de esta mujer? Pues según la autora, esta actriz, Vera Komirsavskaya, fue una mujer que se trató de acercar a Antón, trató de abrirse como a un tipo de relación con él, pero Antón ya tenía los ojos puestos en Olga Níper, entonces se permitió como cierto acercamiento a ella, pero eso nunca se dio pues de manera definitiva o consolidada. Esta mujer se parece en su historia de vida a Nina, la personaje principal de la obra de teatro La Gaviota. Entonces la autora nos cuenta que esta mujer muy joven se casa como a los 19 años y muy pronto descubre la traición de su esposo con su hermana. Esto fue un golpe muy duro para ella. Ella obviamente abandona este matrimonio, queda como un poco aislada y luego va retomando un poco el ánimo y empieza a trabajar en este asunto del teatro. Ella ingresa más bien tarde al teatro. Bueno, tarde para lo que iniciaban los actores en esa época en Rusia. Ella es una mujer que se entrega plenamente al arte escénico, y esto en Rusia son palabras mayores pues para esta época. A Chejov no le gustaban dos tipos de mujeres, nos dice Nemirovsky: la mujer sacrificada como Nina, o sea como esta Vera, sacrificada en el sentido en que se da toda a un hombre y está dispuesta como a darlo todo ahí y a sacrificarse por la felicidad del otro. Y otro tipo de mujer que no gusta a Chejov es la mujer que posa de incomprendida, que para la autora, ella dice que en la época había como cierta pose con esto y había como cierta modilla de las mujeres posar de que nadie las comprende y cosas de esas, como cierta fingir o posar cierta pesadumbre, cierta tristeza profunda. Dice la autora que a Chejov no gustaban este tipo de mujeres. Entonces esta mujer de alguna manera representa algo de esto para Chejov, sobre todo la parte del sacrificio, y él no se interesa mucho por ella. Esta actriz fue muy venerada en Rusia, era una mujer muy querida por el público. La relación público-teatro, actores, es muy estrecha en este momento en Rusia. Ellos son verdaderas celebridades, pero el término no es solo como una celebridad en cuestión de fama, sino que hay una idealización, hay una veneración del artista. Esta mujer goza de eso. Ella se siente muy triste porque ella participó de esa primera representación de La Gaviota, esa primera representación que fue un fracaso total, y ella representó ahí a Nina. Ella no estaba muy preparada para algo así y ella sentía una gran culpa por esto. Ella se excusa con Anton Chejov. Ella más adelante le va a proponer a él que le permita montar la obra El Jardín de los Cerezos. Chejov no le va a ceder esos derechos. Ella ha fundado su propio teatro.
Ella nos lo cuenta aquí como si Chejo de alguna manera la rechazara. En todo caso, ellos pudieron encontrarse en Gursuf, tener como cierta escena romántica allí porque esta dama y esta actriz recitaba a Antón fragmentos de obras, de poesía. Chejo disfrutaba mucho de esto. Ella le dice que se quede, le está proponiendo como pasar a algo más. Y Antón, aunque le dice que se va a quedar ahí en Gursuf, él se va. Él, como dije antes, él ya conocía a Olga Nipper y ya venía pendiente de ella, entonces esto no se pudo dar. Esta mujer también le ofreció a Antón que visitara a un médico. Antón le responde en una carta que lo hará, que sí, porque ella tiene mucha fe en ese médico. Antón nunca va a visitar a ese médico. El Nemirovsky nos cuenta que esta actriz, cuando murió, tuvo unos funerales masivos, multitudinarios, mucha gente, digamos, devolviendo ese amor o mostrando ese afecto que le tenían a esta artista. Bueno, ¿por qué entonces Nemirovsky nos habla tanto de esta actriz Vera? Porque en el terreno del amor, digamos que va a ser contrastada con Olga Nipper. Y vamos a hablar de Olga Nipper entonces. Esta sería Olga Nipper con Anton Chejov. Chejov la conoce en 1898 en un ensayo de La Gaviota. Dicen que Chejov se quedaba por ahí atrás en las últimas butacas, no intervenía dando como instrucciones sobre cómo hacer la obra. Era muy respetuoso del trabajo de los directores. Esta mujer, al igual que Vera, también tuvo como cierta desgracia familiar. Ella era de una buena familia, el padre creo que era un arquitecto prestante reconocido. El hombre muere y esto hace que en la familia tengan que salir todos como a hacer sus propias vidas, a buscar sus ingresos. Por eso ella va a aprender canto. Ella tiene un hermano médico. Es una familia como unida, una buena familia. Gorky tenía como una buena impresión de esta familia. Esta chica entonces incursiona en el teatro, incluso más tarde que Vera. Empieza a través de unas amistades de la familia a incursionar en este mundo y bueno, empieza a ganar cierto prestigio porque ella hace parte de este nuevo teatro, el Teatro de Arte de Moscú, que va a ser un teatro muy exitoso, el teatro que le dio vida a las obras de Chejov al nivel que éstas lo requerían. Esta mujer se hace amiga de la hermana de Anton Chejov, por eso visita también a Antón en Yalta. Ellos comparten allí, hacen un viaje por Crimea. Ellos, digamos que este viaje fue muy idílico, muy romántico, por el paisaje mismo, por el compartir entre ellos. Se gustaban bastante, disfrutaban el uno del humor del otro. A Chejo le gustaba lo que esta mujer ofrecía, que era como ciertos placeres sencillos, cierta espontaneidad. Ya vimos que no le gustaba a él y esta mujer tenía algo de eso que él se apreciaba. La relación, él la conoce en el 98 en ese ensayo, pero esta relación empieza como a concretarse en 1900 y en ese año pues todo es muy vago y extraño en esa relación porque es todo muy epistolar también y hay como demandas y quejas y reclamos entre ellos porque eso no se define, porque el uno espera del otro un movimiento que no se da. Por ejemplo, Olga espera de Chejo una propuesta de matrimonio, Chejo espera de ella como que esté más disponible, que lo visite más, ¿sabe? Repito que él estaba en Yalta por esas cuestiones de salud y podía ir a Moscú pocas veces. Entonces, en una ocasión Chejo espera su visita en Yalta y Olga Nipper se resiste a ir allí.
dice que es vergonzoso que él la reciba en la casa de su familia, con su madre y demás, sin eso estar presentado como una relación formal. Ante esta petición, Antón Chejo decide o acepta o asume la posibilidad del matrimonio, y en 1901, el 25 de mayo, ellos celebran una boda, pero esta boda se celebra de una manera secreta. Ellos tienen apenas a los testigos ahí presentes, ni un hermano de Chejo, Iván, creo que fue el que lo visitó ese mismo día, se enteró de que iba a haber una boda. Así que esto lo requirió Chejo. Él le dijo a ella que él quería una boda, pero bajo esos términos, que esto fuera muy discreto, que no sé, que le daba como cierto pudor todo el escenario y todo la parafernalia del matrimonio. Y Olga aceptó una boda en estos términos y tuvieron como su pequeña luna de miel, un viaje, y posterior a eso una nueva separación. ¿En qué términos? En que él vive en Yalta, ella es una actriz de un teatro que está siendo muy exitoso y ella tiene que trabajar en eso. Entonces son unos esposos que viven separados, que mantienen esta relación epistolar, y que ahí hay también como cierto conflicto, ¿sí? Por cómo viven esa relación. Chejo, que en algún momento decía que quería una mujer que fuera como la luna, algo así como que aparece y después se va. Ahora está requiriendo una mujer que lo acompañe todo el tiempo. Sabemos de su enfermedad, de su soledad, y bueno, esta esposa que ha conseguido, pues no le puede dar eso. Ella tiene su propia vida, sus propias metas, está lanzada a ser una actriz, a llevar una carrera, y bueno, ella no va a poder entrar en ese sacrificio que supuestamente a Chejo le disgustaba y que de algún modo está reclamando, aunque es respetuoso de ella. Es que ahí hay una complejidad y como cierta contradicción, como nos lo presenta aquí la autora. Chejo por momentos entra como en ese terreno del reclamo, pero también hay momentos en los que le dice que no, que su carrera es lo más importante y demás, que no es culpable de esa separación. Bueno, Chejo vive aburrido, ya sufre de doble manera, porque sufre la enfermedad, sufre la distancia con su esposa. En tanto, Olga Nipper vive la vida de un artista de teatro famoso de la época. No es solo una representación de una obra de ensayo, sino que son personas como que entran a participar socialmente de muchas maneras. Son invitados a fiestas, a reuniones, y digamos que ella tiene una vida bastante feliz en esos términos, pues los bailes, las comidas, y ella le cuenta esto en las cartas a Antón Chejo. Chejo, nos dice la autora, que de una manera no frecuente en esta época, es como quien sacrifica su vida como al desarrollo de la vida de la propia esposa. Pues lo frecuente para la época era lo contrario, que la esposa se dedicara como al cuidado de la otra persona y del hogar para que esa persona se desarrollara. Voy a leer un fragmento de la página 179 que tiene que ver con esto. Dice la autora de la relación de Nipper y Chejo: rara vez hablaban de lo que los separaba. ¿Para qué? A medida que envejecía, el escritor se volvía más pudoroso y retraído. No quería quejarse, ni siquiera contar lo que habría deseado. Las palabras eran falaces, nadie podía comprender a nadie. Sobre todo, había que evitar los sermones, la moralina y las palabras campanudas. Todo era inútil. Morimos tan solos como hemos vivido. Ni el amor ni la amistad pueden aliviar esa soledad. Hay que callar. Hay que sobrellevarlo todo e inclinarse con resignación.
Sufre y calla, esto ya está entre comillas. Digan lo que digan, te parezca lo que te parezca. Calla y calla. Ella, estas comillas no señala de dónde las extrae, supongo que es de una carta que antes estaba citando aquí en el fragmento, en este capítulo digo. Bueno, entonces Antón Chejo vive esta relación amorosa con estas cosas buenas y malas que he dicho. Disfrutar mucho de esta mujer, de su sencillez, de las cosas que ella puede ofrecer, pero al tiempo sufre esa distancia. Es irónico que este hombre que decía que no quería una mujer como que estorbara mucho, en ese momento de su vida ya está anhelando una mujer que esté ahí presente, que lo esté acompañando, con la que él pueda compartir. Bueno, hablemos un poco del teatro de Moscú para desarrollar mejor este tema que para el autor es importante, para la autora, porque está como concentrando la etapa final de la vida de Antón Chejo. Ella en esta etapa final no habla de sus cuentos, que también los escribió y de los más importantes, pero la autora no se fija en eso, se va a fijar más en el teatro. Bueno, el Teatro de Arte de Moscú fue fundado por estos dos hombres, Dancheco y Stanislavski. Se me enredó este nombre acá. Entonces, ellos dos, bueno, y un grupo de actores y actrices, por supuesto, fundan este teatro que da una nueva vida, un nuevo aire al teatro ruso que venía como un poco caduco ya. Ellos son los que interpretan y aprenden a representar mejor ese teatro también novedoso que había escrito Anton Chekhov. En 1899 triunfan con, por ejemplo, la obra Tío Vania, una obra que hacía llorar bastante a Gorky. No conozco la obra, no podría como comentar un poco sobre su asunto. Ellos eran un muy buen equipo de trabajo, no habían estrellas rutilantes como alguien que se destacara por encima de los demás, eso hacía que estuvieran como muy bien cohesionados. Para esta época en la que es fundado este teatro y empieza a tener éxito, Antón escribe El Jardín de los Cerezos, una obra que él quería hacer como comedia, pero que, dice aquí la autora, huele a muerte. Y es que es una obra bastante triste donde todo está como en decadencia y se respira, sí, se respira una tristeza línea por línea sin tener que ser algo trágico en términos, como los términos más brutales. Es como algo más suave y contenido, pero que sigue siendo profundamente triste. Nos estamos acercando a la muerte de Anton Chekhov. Dice la autora que tal vez es esa cercanía de él con la muerte la que impregnó esta obra de ese ambiente tan sombrío. Chekhov tuvo una experiencia muy importante en el año de su muerte, en 1904, con este Teatro de Arte de Moscú. Él viajó a Moscú para ver una representación del Jardín de los Cerezos. El público celebró mucho la obra, fue muy aplaudida, fueron muy aplaudidos los actores y fue muy aplaudido el autor. Nemirovsky nos dice que en ese aplauso había de todo un poco, había como un amor, un respeto a este autor, no solo a su obra, sino a su vida. Lo consideraban un hombre que había vivido como en unos términos muy respetables. Chekhov estaba de pie mientras recibía estos aplausos, le pedían que se sentara porque era muy evidente en su fisonomía que era un hombre que tenía una salud muy débil. Él seguía ahí sereno, pero también algo frío, la autora nos dice que él es como si mantuviera también cierta desconfianza de este aplauso del público, aunque reconocía o disfrutaba de ese afecto que recibía a través de esta experiencia. Bueno, esto es lo que tenemos que decir del Teatro de Arte de Moscú. Vamos a comentar ahora la muerte de Chekhov. Bueno,
aquí observamos, voy a empequeñecer un poco esta ventana. Bueno, esta fotografía la encontré en internet. Anton Chejo, por cuestiones pues de que se estaba poniendo peor su enfermedad, viajó a Baden-Baden, Alemania, buscando también pues como un tratamiento y estar mejor. Allí viajó con Olga Nipper. Él está allí solo 40 días y bueno, un poco por turismo aquí se aprovecha este tema de que él murió allí. Esta fotografía es del hotel donde él estuvo cuando falleció, y ahí en esa plaquita dice como aquí vivió Anton Chejo en 1904, pues esos días que estuvo ahí, y vemos un monumento con la gaviota que me parece bastante bonito. Anton Chejo viaja allí, empieza a ser tratado, pero no mejora. Él como que presiente algo, hace que se cuadre este tema del dinero, que esto ya legalmente quede en manos de Olga Nipper, y es como si ya él supiera que ese final está demasiado cerca. Él está en el hotel, pide un médico, el médico le aplica una inyección, Anton no mejora, el corazón no le está trabajando bien. Olga describe esta escena, ella le ofrece un poco de champaña, una copa, él toma esta champaña, dice que hacía mucho tiempo no tomaba esa bebida, sonríe, antes había dicho me muero, lo había dicho en alemán, en un mal alemán que usaba él, y bueno, se recostó después de tomar esta copa de champaña y allí feneció. Año 1904. Pasemos acá. Esta es la casa en Yalta. Ahí vivió buena parte de sus últimos años. Esta casa ahora es un museo. Ahí se puede visitar esta casa y ver artículos y objetos que hacen parte del mobiliario pues, de Anton Chejo en la época. Este monumento está en Baden-Baden, este lugar alemán donde él murió. Estas fotos las encontré, pero no he encontrado la referencia de qué tan auténticas son. Parece que sí, de Anton Chejo en su lecho de muerte. En esta sí que se parece, este debe ser. Estas son fotos de su funeral, una foto de su funeral, un funeral que Gorky luego describe 10 años después, y de eso vamos a hablar. Gorky está exiliado en Finlandia, en pleno invierno, hay una guerra. La autora nos dice que contextualmente hubo como 2 golpes duros para Rusia, una derrota en 1905 en una guerra con Japón, en 1914 también otra derrota en la guerra. Gorky en ese escenario de guerra está escribiendo y recordando a Chejo. Dice que lo ha leído y que ha recordado a este amigo, y dice que Chejo, si hubiese sobrevivido y le hubiese tocado ese periodo, esos 10 años posteriores, dice Gorky que Chejo la guerra lo hubiera matado en términos de que Anton se hubiese llenado de odio hacia los seres humanos por los vejámenes y las cosas crueles que sucedieron en esas guerras. Gorky también va señalando cosas poco ideales del sepelio de Anton Chejo, algo burlesco y podríamos decir humillante, esto de que su cadáver lo hayan transportado en un vagón que llevara el título Ostras. Él hace énfasis sobre eso, se hacía como cierto humorcillo con eso. Él tiene un cuento titulado así, digo Anton Chejo.
Luego la gente que lo esperaba, había otro féretro con otra persona ahí, que era creo que un general de apellido Keller, que también le iban a hacer su funeral, y las personas no entendían por qué tocaban ahí música militar, y era que se habían equivocado de féretro, de escenario. Luego en la fila, Gorky dice que eran más o menos unas 100 personas las que acompañaban a Antón. Él escuchaba conversaciones de mucha indiferencia. Unos hombres que hablaban sobre la inteligencia de los perros. Otro que hablaba sobre las excelencias o cosas buenas que tenía una villa que había comprado. Y bueno, en estas conversaciones que nada tenían que ver con la expresión de tristeza por la muerte de este hombre, la autora nos señala que habían dos personas que sí le habían amado sinceramente y que estaban ahí presentes. Esas dos personas son su madre y su esposa, Olga Nipper. Bueno, esto en torno al funeral, esto aparece en el epílogo del libro. Para cerrar, quiero comentar algunas imágenes más. Bueno, voy a quitar esta imagen de acá y sigo hablando. Bueno, esta fotografía la encontré también en internet, es una visita que hacen a la tumba de Anton Chekhov en 1954, un grupo de personas relacionadas con este teatro de arte de Moscú, y también está Gorky ahí. Ahí nos dicen que está Olga Nipper, que supongo que es la que está al lado izquierdo. Está también la madre de Anton Chekhov. No está la madre de Anton Chekhov, sino que quería comentar que a esta mujer, madre de Anton, pues por lo que vi en el libro, le toca superar la muerte de su hijo Nikolai, la muerte de su esposo y la muerte de Anton. Esta es la tumba de Anton Chekhov. Voy a entrar acá. Esta es la tumba de Anton Chekhov. Es una tumba pues visitada por turistas, personas de todo el mundo que admiran a este escritor, pues se dan una vuelta por ahí y uno encuentra muchas fotografías de personas, incluso algunos famosos, visitando la tumba de Antón. Bueno, yo creo que ya con esto hemos terminado la exposición de este libro, de lo que nos cuenta este libro sobre la vida de Antón Chekhov. Creo que alguna cosilla se habrá quedado por fuera de la exposición, pero he sido bastante exhaustivo y por eso los libros han quedado tan largos. Los videos han quedado tan largos. Bueno, fue un gusto para mí compartir este material. Espero que sea de utilidad y gusto para algunos de los lectores de Antón Chekhov. Un abrazo y bueno, es probable que nos veamos en un próximo video ya siguiendo la otra fuente que he conseguido.